Bueno, ¿alguien quiere presentarnos? Buenas, somos el grupo de jurisprudencia. Mi nombre es Matías Jiménez. Sofía Lado. Yo soy Matías Vargas. Yo, Matías Gaitán. Y yo, Simón Matías. Y Bueno, bueno, y comenzamos a realizar la sopa de letras. a ver. ¿Quieren que haga un poco más de zoom? Ahí se ve bien. Por mí ahí está bien. Se ve perfecto. Está bien. Uy, Un poquito demasiado. Ahí está. Ahí había encontrado uno. Y con el zoom, Era más fácil. Acá está acreedor al costado, ¿En cuál costado? en el costado izquierdo. Y va para abajo. ¿No? Por Ah, no, leí cualquiera. Pará. no, me parecía que no. No, nada que ver, chicos. Mira que tengo los anteojos puestos y reciega. Pero encontré solidaria. Arriba. Solidaria, acá. Sí. Y justo al costado está renuncia. Pero es verdad. y abajo de Solidaria está Acreedor. En diagonal. Ah, ok. No sé. Es verdad, acreedor. Sí, es verdad. ¿Acreedor en qué parte está? Está desde la I, Acá. Abajo. ¿viste? Solidaria, está la I, abajo, en diagonal. En vez de hacerlo en un recuadro, si querés hacer una línea y ya está. Para no. Bueno, Bueno, Acá está Novación. Objeto abajo. ¿En cuál abajo? Abajo de todo, así, Acá, como acá. vas. ahí está. Ahí Objeto, está. sí, sí. Y arriba de objetos plurales. Acá. Accesoría está como paralelo a acreedor, Acá, un poquito más abajo. Ahí, donde tenés el ahí, cursor, justo. ahí. Causa a la izquierda abajo, inferior. Arriba, un poquito arriba. Ah, acá, La- acá. ahí está, bien. Causa solo, ¿no? Sí, No causa causa. sola. Arriba de causa está divisible, en diagonal también. pará, Mati. Está complicado, che. Sí, ¿En qué parte está divisible? No la Arriba de causa, ¿viste? Arriba de causa que hay una D, a la izquierda. está. Ah, acá. Ahí empieza. Divisible. Contrato. Ahí, justo donde tenés el cursor.
Con- de accesoría, la segunda C ¿Dónde? para. En realidad, sí, la primera C de accesoría para abajo. ¿Cuál C? ¿Acá? ¿Esta C? No. De la palabra accesoría que está en diagonal, Sí. la segunda letra que es la C, ahí abajo, hay otra C. ¿Esta? No, la primera, esa, ahí Sí. abajo, tres letras para abajo. Ah, la lista. Acá la vi. Garantía está al lado. Así como marcaste esa, correte dos columnas, perdón, para la izquierda. 2 columnas para la izquierda. Donde estás en contrato, 2 columnas para la izquierda. Acá la vi. Al lado, garantía, ahí está. ¿Cuántas nos faltan? ¿Dos? Una Eh, género. género Si falta. no me equivoco. Creo que si no me equivoco. Acá está. Al lado de contrato. Justo al lado. Acá, ya la vi. Género. Y hacer falta. Que hacer la acaba de encontrar y ¿Dónde está está? abajo de renuncia. Ah, verdad. Sí. Y ahora sí creo que no. ¿Dónde está? ¿Cuál era la otra que dijeron? Hacer. Que está. Acá. Bajá 2 de renuncia Fila. y la vas a encontrar. Dice, abajo de la R está la A y una a la izquierda está la H. Acá. Hacer, ahí está. Creo que falta una. 2, 4, 6, 8, 12. Sí, son. ¿Cuántos son? 14. Ah, falta deudor. Deudor, sí. Deudor, sí. Deudor. Puede ser que esté arriba a la derecha, empezando desde abajo. No, para. No. No, te confundí en las palabras. Las letras así desordenadas que parece que dice deudor. Sí. La encontré, está acá. ¿Dónde? Abajo, donde dice objeto, parate en la O de objeto. Y anda para arriba hasta la D, la primera D. Y ahora te vas para el costado. Es verdad, en diagonal para arriba. Ahí está. Acá. ¿Y falta alguna más? Creo que no. No, con esto ya está. Joya. Bueno, Bueno, ahora las vamos escribiendo en el Word. ahora se viene lo Dale. lindo. Eh, No, ¿Arrancamos en orden como están ahí o como las encontramos? ¿Cómo las encontramos? Sí, Bueno, se acuerda o cómo sea, se encontró. de última como está. O De última el como orden. está, viste que está solidaria, al lado Sí, sí. está tipo renuncia, Claro. creo. Sí. Bueno, arrancamos Solidarias. así por solidaria, renuncia, así. Sí, verdad. Bueno, Dale. Bueno, de solidaria, por lo que yo me acuerdo, era cuando la deuda le pertenecía a un grupo de personas. Me acuerdo que la profe dio el ejemplo de que si Patricia, Gabriel y Aileen le debían plata a ella, cada uno era responsable del 100% de la deuda y que por lo tanto ella tenía la posibilidad, el acreedor, de reclamarle a cada uno la totalidad y después ellos arreglaban en privado cómo solucionarlo. claro. Sí, lo que reclamaba ella era el total y cómo ellos se dividan la responsabilidad, o sea, Ya era es su problema de eso. indistinto, ya era un problema de Claro, los sí, sujetos. Entonces lo pongo como que es una obligación Sí. que le corresponde a un grupo de deudores. Claro. Sí, a un grupo de deudores, es un grupo. Y que el acreedor
tiene el derecho de reclamarle a cada uno la totalidad del mismo. Exacto. Mejores palabras imposible. No nos olvidamos de ninguna cosa para poner ahí. ¿Agregamos algo más o...? A mí me parece que está bien. Chicos. Sí, está bien. Sí, para mí también. O sea, no Bien. creo que sea necesario poner los ejemplos que hablamos en Claro. el video, escritos en el Word. No, además nos dijeron que lo hagamos con nuestras palabras. Así Sí, sí. Renuncia. Bueno, yo, por lo que me acuerdo de renuncia, lo entendí como justamente renunciar, valga la redundancia, a un derecho. Por ejemplo, no sé, renunciar a trabajar, a un trabajo, por ejemplo. Bueno, va justamente por ese lado. El hecho sí, desligarse de un derecho, desligarse de un derecho como lo que es justamente trabajar. Alguien Claro. cuando quiere renunciar al trabajo justamente porque, qué sé yo, no, por diferentes motivos, lo que hace es justamente renunciar. Pero no es algo así como, no sé cómo explicarlo, como muy hablado simplemente, como que simplemente se habla y ya está, como no trabajo más, sino que al ser justamente un derecho al trabajo, se tiene en cuenta un par de aspectos de cómo se lleva a cabo. Pero sí, es eso, es renunciar o desligarse de poder ejercer un derecho. Bien. Y es irreversible, ¿o no? Sí, sí, La decisión. sí. Es abstracta también. Sí, cuando alguien ya renuncia, es como, ya está, al menos en ese trabajo. Bien. Claro, O No sé si- Claro. Como que uno tiene el derecho de renunciar, pero tenés la obligación de expresarlo de una forma en la que quede que es legal lo que hiciste, o sea, como ir a... O sea, Es cuando que uno renuncia a un justamente, trabajo vas, llenas el formulario, se completan todos claro, es que justamente los trabajar es papeles, o un sea, como que derecho. eso es la parte de obligación que uno tiene. No puede solamente decir, listo, no quiero trabajar más acá, chau. Claro, exactamente. Al estar ligado, qué sé yo, en blanco, cosas así, Sí, tu obligación es Mm, de ahí generar la renuncia formal, por así decirlo. que tiene diversas características, como lo que decía Mati, que, bueno, que es abstracta, como dije yo, y que justamente, bueno, es reversible. Claro, es irreversible. Una vez que renunciás a esos derechos, no podés volver a los 2 días y decir, no, ¿sabes qué? Cambio Me de opinión. arrepentí. Claro. Claro. No me citaron en el otro trabajo. Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, yo lo pondría como, bueno, la renuncia es, me acuerdo que justamente en el PDF estaba como acto jurídico por el cual renunciamos no sé, al poder cumplir con un derecho, justamente. Si tienes alguna definición mejor, yo la armo así. No se me ocurre algo mejor Eh, para decirlo sin que quede tal cual. Sí, Tipo, el es que hay que PDF, como pensarlo para que que no quede como el decirlos, PDF. sí, claro. sí, con nuestras Eh, palabras. Se entendió sí, 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 el concepto, pero no sé cómo explicarlo. Ponelo como lo estabas diciendo. es un acto jurídico. O sea, para mí, o sea, así como ustedes dijeron, debería ser como el acto jurídico mediante el cual una persona renuncia a un derecho y al mismo tiempo eso es irrevocable, tipo, no puede después volver a reclamarlo, ¿no? Sí, claro. Muy bien, Mati. Mati es el que traduce lo que no podemos explicar con nuestras palabras coherentemente. Sí, 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 sí. exacto. Es lo de, viste, no es que no sé los contenidos, sino no sé cómo decírtelo. ¿Cómo explicarlo? Claro. Muy bien, muy bien. ¿está bien así? Es el acto jurídico mediante el cual una persona renuncia a un derecho y que al mismo tiempo es irrevocable, es decir, no se puede volver atrás. Para mí que sí. está bien. Sí, ¿Le agregarías algo, Mati? yo le quitaría renuncia en realidad, porque es como medio. Sí, Eh, se desliga podría ser. Sí, Sí. Sí. Se desliga de un derecho.
la otra palabra. Nexo. As- Acreedor. Acreedor sería, ¿no? Sí. 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 Y el acreedor es básicamente una de las partes. Bueno, ya sabemos que está el acreedor y el deudor. Y básicamente tiene el derecho a reclamar que el deudor cumpla con aquello que fue obligado. No sé cómo explicarlo. Es una persona física o jurídica que entrega un bien o un crédito o algo y al mismo tiempo tiene el derecho de reclamar o exigirle al deudor que cumpla con el pago o el cumplimiento de ese acuerdo, ¿no es cierto? Claro. Claro. Algo así. Sí. Bueno, lo podríamos poner como es una persona físico-jurídica que entrega un bien, o entrega o presta, o mano, no sé, Sí. no presta. Bueno, entrega un bien con el derecho de reclamarle o exigirle al deudor que cumpla con la obligación de cumplir con el acuerdo. Sí, pero que puse cumplir. Cumpla y cumplir a dos palabras. De que cumpla con el acuerdo pactado. Sí, de que cumpla con el acuerdo pactado previamente. Una persona física o jurídica que entrega un bien con el derecho de reclamarle o exigirle al deudor de que cumpla con el acuerdo pactado. Está bien, ¿no? Algo que quieran agregar o modificar o... Sí, por eso. Bueno, Sí, perfecto. que entrega un bien o una remuneración económica. Claro, O sea, un bien o bueno, podemos decir un crédito, Objeto. Sí, un bien es un objeto en realidad. Sí, O sea, Porque estamos hablando de objetos también. claro. Tipo Claro. el objeto sería el... sí, le podemos cambiar el bien por objeto y ya se queda entendido que puede ser. O sea, lo Bueno, que habíamos visto es que objeto se llamaba la prestación que se hace. Que ahí ya por eso, abarcamos dentro del lo que objeto sería la definición de entra objeto. tanto plata como un bien. Claro, Por eso, si objeto cambiamos el bien es... por objeto, Sí, sí, sí. Exacto, porque sería la palabra correcta que utilizaríamos Claro, y el que de término paso, ya adecuado. que estamos, está en la sopa de letras. Claro, entrega Sí, un sí, sí. bien a otra persona. No, entrega un objeto. Un objeto. Un bien. Nos Sí. quedamos en que la Sí. palabra correcta que hay que usar es objeto, porque objeto, que la tenemos acá también en la sopa de letras, es la, que ya que está la podemos poner si quieren. Sí. Objeto es la prestación que se hace. Objeto es la prestación que el acreedor le hace al deudor, que tiene ciertas características. El objeto tiene que ser, ¿cómo se llama? Que no sea ilegal. Tenía que ser lícito. Lícito, sí. Tiene que ser, tiene que tener valor, tipo un valor económico. Valor monetario. ¿Qué más tenía que hacer? Era material, tenía que ser. Pasa con un servicio, por ejemplo. Bueno, Es un Ahora me servicio. hiciste pensar. yo creo que el material no entraría justo en esa definición. ¿No? Claro, Bueno, mira, sí, bueno, es jurídicamente posible, sí, eso sí. Claro, sí. claro, Creo que igual con. Sí, sí, sí. Sí, verdad. tangible de última. Era cuando decía el tema o no imposible, creo que cuando decía el ejemplo de la luna, ¿no? Del terreno en la luna. Claro. Claro, sí, sí. A ver, como que existe. Sí, O sí, sea, tanto la plata como el objeto, como cualquier cosa. Está. Bueno. sí. Entonces Bueno, está bien. objeto ya lo Intangible, pusimos. está bien. Sí, sí.
Y el siguiente, ¿cuál era? ¿No? Plurales. Bueno, Ah, no. plurales. ¿Cómo? No, estaban Estábamos siguiendo el orden, pero nos fuimos de tema porque empezamos a Sí, hablar nos fuimos de inglés. tema, no Bien, importa, vamos a me decir parece que lo objeto. podemos Pero poner. nos hicimos así y como quieran. Los sujetos plurales en realidad es bastante simple. Constituye de, o sea, tanto el acreedor como el deudor puede estar formado por más de un sujeto, pero es sobre una misma causa, ¿no? Sí. O sea, básicamente los sujetos plurales, por lo que yo entendí, era eso. Tanto del lado del acreedor como del lado del deudor existe más de un sujeto pero se realiza sobre una sola causa, aunque sean más de una persona, ¿no? Sí. Sí, se entiende. Entonces, ¿Cómo lo Bueno, ponemos? pongo eso entonces. claro, si querés poner tanto el acreedor, el acreedor como el deudor puede estar formado por múltiples sujetos, pero basados sobre una misma causa. Algo así, pues. Pausa acá. Porque ya van a ser las 6. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a hacerlo rápido. ¿Seguro? Terminemos, sí, ya fue. Pero entonces se cierra la actividad. ¿Se cierra la actividad? No, 18:30 creo que cerraba la actividad, pero vamos a hacerlo. Magnífico. Queda media hora igual. Sí, Sí, queda media hora. 18:30. Queda media hora. El profe Dice dijo que entreguemos hasta las 18, 18:30. pero ya terminamos. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuántas palabras? Pero Más de la mitad. Sí, verdad. Más o menos. 24. vamos a pasarlo a nafta y dale, le mandamos. Bueno, dale. ¿Qué hacemos? Terminemos, Eh, porque el eli- video si no lo elija tenemos que estar uno, o sea, cortando. el hacer, sigo. ¿qué es el hacer? El hacer es como una obligación, no, o sea, entra en la categoría de obligación y sería la obligación de hacer. Es cuando un objeto consistiría en la prestación de un servicio o la realización de un hecho siempre que estén en el tiempo, lugar y en el modo en el que acuerden las partes. Es responsabilidad de un sujeto igual el hacer o no. Sí. Bueno, Entonces, ¿cómo lo explayo? es la responsabilidad que tiene un sujeto y si querés, seguimos con lo que había dicho Mati. Y un sujeto. ¿Y qué más? Mati, Simón. ¿Mati? Perdón. Pensé que la daba otro. Problema de Mati. Perdón. O sea, en resumen consistiría en que es la presentación, siempre, o sea, no sé cómo decirlo. Consistiría en la prestación de un servicio u objeto, como están diciendo, de un hecho, siempre que estén en el tiempo, lugar y modo en que acuerden las partes. Ok. Es la responsabilidad de un sujeto que tiene un sujeto de brindar un servicio, ¿no? Sí. En la cual debe brindar un servicio. No, la prestación de un servicio. La prestación de un servicio. Debe prestar un servicio en el tiempo, lugar, fecha y hora pactado. Sí. Tiempo, lugar y en el modo en que acordaron. Tiempo, lugar y modo acordado. ¿Ya está? Sí, y después, si querés, seguimos con la del deudor, Dale. que tenía mucho que ver con lo que había dicho Matías Jiménez. Que era, a ver, espera, estoy leyendo. Yo dije la otra parte, yo dije la Sí, parte sí, del sí. acreedor. Ahora, si el deudor, ¿cómo sería? También es una persona física o jurídica. Claro. Sí, y no lo cumple, tendría la obligación, no. El deudor tiene Pero antes de la no obligación O sea, es de... una persona. O sea, sí, sí. es la persona física o jurídica que recibe el bien que le da el acreedor.
Recibe el una objeto responsabilidad. que le da el acreedor y tiene la obligación de, de pagar por eso, que no sé cómo, qué palabra usar para decir pagar. de cumplir con Eh, su parte De cumplir de con cumplir, la está bien. retribución que le corresponde. Sí, si no, con lo acordado, que Claro. debe cumplir, porque a veces no es una retribución, es por ahí está prestando un servicio, bueno, no importa. Tiene que cumplir con, con lo acordado. Con lo acordado, Sí, claro, con si lo está acordado. prestando un servicio, por ejemplo, te tiene que Claro. cumplir, vos estás pagando por un servicio y el servicio tiene que estar en condiciones. Es como que es del acuerdo de los dos lados. Tiene la obligación de cumplir con la retribución o el bien que fue pactado previamente. Claro. Algo así. Claro. Sí, es la parte receptora del acuerdo. Claro, podemos poner eso también. No, yo lo tiré como por tirarlo, pero. Y dijeron que era aconsejable como contar con algo que indique Con un comprobante con un comprobante, eso mismo, para la que seña. indique que se haya cumplido con la obligación y eso. Claro. Sí, para Si no ese cobrar acuerdo, a documentos. ver, ese acuerdo que fue pactado está explayado, o sea, si está hecho legalmente, tiene que estar tipo explayado en un Exacto. documento. Ujú. ¿Y ilícito? Bueno, ¿Agrego eso o no? Sería un lo dejamos en el consejo. video. Déjala así. Bueno, ponemos divisible. Divisible sería una prestación que puede dividirse en partes homogéneas. O sea, por ejemplo, en la clase habíamos hablado del ejemplo del el dinero. Si a usted hacen una prestación de dinero, vos la podés devolver a tu acreedor, eh, tipo, En cuotas. en cuotas. Entonces estarías dividiendo la forma de devolverlo. Y por Sí, sí. ejemplo, si, no sé, a vos te prestan un auto y tenés que devolverlo, no lo puedes devolver en partes, lo tenés que devolver completo. Entonces ahí sería el ejemplo para, para entender lo que sería la obligación de divisible. Que sería eso, una prestación que puede dividirse en partes para hacer, ¿cómo se llama? Tipo de vuelta. O, A ser entregada al acreedor. claro, para hacer. Y tiene que ser también satisfactoria para el acreedor. O sea, no es solamente que vos decís, listo, me prestas plata, te la devuelvo en partes iguales. No. Tiene que haber algo satisfactorio para Claro, el sí, acreedor. el interés. Un interés, claro. Y no tiene que perder valor. O sea, por eso cuando te prestan plata se devuelve con intereses. O sea, no tiene que perder el valor y tiene que ser, ¿cómo se dice? Satisfactorio para el acreedor. ¿Qué palabra falta? Bueno, si quieren vamos con contrato. Bueno, Sí, está bien. Bueno, contrato, bueno, justamente como lo habíamos puesto en el deudor, es una forma de trato, es un documento para poder registrar que vos me estás comprando algo o yo te estoy vendiendo, justamente. Y ya eso, bueno, por ejemplo, sirve para hacerte cumplir las obligaciones en caso de que vos no me pagues o en caso de que yo no te entregue, hacer cumplir con la obligación de cada parte, hacer cumplir las condiciones. Se pactan condiciones y justamente cada parte tiene que cumplir con esas para llevar a cabo el trato, el negocio que se haga. Yo lo pondría como documento o acuerdo. Es un documento. Por el cual, Sí, en el cual. yo creo que por el cual dos o más personas o partes, como quieran, se comprometen a cumplir con las condiciones del mismo. Creo, no sé si Eh, respetar. contratos se comprometen a
Con las condiciones del acuerdo que pactaron o algo así, ¿no? Claro, Sí. Cumplir con las condiciones del acuerdo que pactaron, que es parte del contrato, un acuerdo. claro, del Sí, a acuerdo ver, que está el contrato en explayado realidad el es documento. donde queda, o sea, donde se El pone, documento. claro, es el documento donde queda escrito cuál es lo pactado, qué se pactó Joya. Las Claro, condiciones sí. para ambas Claro, partes. gracias, ¿Cuál es la Joya, joya. condición gracias a eso, Del de uno? acreedor como para el deudor. Sí. Exactamente. Quedó bien. sí. Condiciones del Y acuerdo. gracias a eso es que se puede hacer Pactado. cumplir con la obligación de pagar o dar el bien en común. Sí. Claro, ese Agrego, contrato es lo que te da, en realidad, El el poder, peso, el o sea, poder de reclamar. claro, exactamente, el poder de reclamar en el caso de que una de las partes no cumpla con lo acordado. Claro. Y se firma de las dos partes. Se firma por de las dos Ambas partes partes. se comprometen en eso, así que Ok. Sí, sí. yo creo que ahí está bien. Así que, Bueno. ¿Cuáles nos quedan? Cada uno igual me parece que se acuerda. yo, por mí que te digo innovación, Dale. que si acá me ayuda un toque sería genial. Bueno, la extinción de una obligación para ser reemplazada, o sea, si es cuando una obligación se extingue, deja de, no sé la palabra, de Claro. funcionar, porque es reemplazada por otra obligación. Habían dado el ejemplo de la deuda del país, que justamente yo creo que al modificarse o al aumentar la misma deuda, ya ahí es como que otras condiciones, o las mismas condiciones, pero se modifica y reemplaza a la obligación anterior. claro, Claro. Sí, sí, No sé si- reemplaza la deuda anterior, ¿no? Claro, la obligación anterior en realidad, la obligación. A la obligación. En ese caso, en este ejemplo, sí. entonces la innovación es una obligación que lo que hace es reemplazar a otra obligación previa que fue extinguida. Sí. Claro, Claro, exactamente. Así está bien, es una obligación, con es una obligación nueva que surge para reemplazar la obligación previa, la cual fue extinguida. Sí. Sí. igual. Y Pero en palabras simples. Garantía. Básicamente la garantía es la forma, el mecanismo para asegurar que se cumpla una obligación. El ejemplo más común para garantía es cuando alquilas, te piden garantes, o cuando sacas un préstamo, si no tenés un sueldo acorde al préstamo, o sea, como que tenés un sueldo menor a lo que el préstamo exige, te piden garantes. Y en caso de que vos no pagues no sé, el alquiler o el préstamo o lo que sea, el acreedor tiene todo el derecho del mundo de ir y exigirle al garante que pague por toda la deuda. Entonces Claro. es como que la garantía sería ese mecanismo para que el acreedor pueda buscar otra persona alternativa que ya también firmó un contrato y todo como corresponde para exigirle la deuda, como si fuera el deudor que Claro. pague la deuda. Como que el garante se va a comprometer a que si el deudor no paga con su deuda, va a ser el deudor y va a pagar por la deuda Se correspondiente. tiene que hacer cargo de la deuda anterior que no pudo pagar el Así deudor que, originalmente. claro, así que garantía sería eso, el mecanismo por el cual se puede asegurar el cumplimiento, el acreedor se puede asegurar el cumplimiento de una obligación. Se puede garantizar, como decía la profe. Se puede garantizar. Valga la redundancia. ¿Y cuáles nos quedan? La otra que queda es la de
accesoría. Porque me hizo acordar lo que dijo Sofi de garantía. Porque la accesoría lo que hace es, tipo, hay una obligación principal, tipo, las obligaciones generalmente surgen son independientes una de otras. Y lo que tiene en particular la obligación de accesoría es que depende de una obligación principal. Por ejemplo, para alquilar un departamento, tipo, se necesita el alquiler, pero la garantía vendría a ser como un accesorio, tipo que viene incluido, que para que exista el garante, primero previamente tiene que existir el alquiler. Tipo, Claro. si no hay para alquilar, no existe garante. Sí, sí. Bien. Me pongo entonces que es una obligación que depende de otra para existir. Es decir, de una Sí. obligación principal. ¿Y queda alguna más? Uno, dos. Queda... Creo que género puede ser. Género no está todavía. ¿Queda alguna otra más? ¿O solo esa? No, y causa. Causa. Bueno, en resumen, género entraría también a la clasificación de las obligaciones. ¿Pero cuál estamos haciendo? ¿Causa o género? Género, Género. sí. Entraría a la de clasificación de edad. Y sería que si recae sobre algún objeto, recae solo sobre un objeto o cosa si determina sobre algún objeto